Jesús, lleno del Espíritu Santo, dejó el Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y cuando hubieron transcurrido tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se vuelva pan». Jesús le replicó: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre». Después le transportó a una altura y le mostró todos los reinos del mundo en un instante y le dijo: «Yo te daré todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y yo la doy a quien quiero, si te postras delante de mí y me adoras». Jesús le replicó y le dijo: «Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Lo condujo entonces a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: Él mandará a tu favor a sus ángeles para que te guarden, y ellos te llevarán en sus palmas para que no te lastimes tu pie contra ninguna piedra». Es muy significativo que el evangelista sitúe inmediatamente después del bautismo en el Jordán este episodio de las tentaciones de Jesús. En el bautismo, Dios Padre dice que Jesús es el Hijo amado en el que se complace y que le escuchemos. A continuación, inmediatamente viene este relato de las tentaciones de Jesús, y es significativo porque algunas veces cuando tenemos o sentimos tentaciones nos parece que eso sucede porque el Señor no nos quiere, porque nos ha dejado solos, porque nos olvida. ¿Y su Hijo? Su Hijo, de quien acabamos de oír que es amado y que es en quien se complace el Padre, es llevado al desierto expresamente por el Espíritu. El Espíritu Santo es quien guía a Jesús al desierto para ser tentado. Y esto significa que cuando haya en nuestra vida pruebas, luchas o tentaciones, no hay que pensar que el Señor las permite porque no nos quiere. No, al contrario, más bien las permite porque quiere algo grande de nosotros. De hecho, las permitió en su Hijo amado, en su predilecto. También estas tentaciones son verdadero indicador de que Jesús es hombre verdadero. Volvemos a encontrarnos con la humanidad de Cristo como camino y como espejo en el que mirarnos. Siempre Jesús en su humanidad. Y el hecho de que Él haya sido tentado indica que es verdadero hombre como nosotros. Dice San Pablo que fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y viendo despacio este relato de las tentaciones de Jesús, llegamos a la conclusión de que las tentaciones son necesarias para preparar a Jesús para su misión mesiánica. Son el crisol por el que Él pasa y en el que una vez más vence y proclama al Padre como Padre y como Señor de su vida. La voluntad del Padre es su ideal, su meta, su fin, y en este momento queda patente. Y hay que pensar que si Jesús, para su misión, necesitó pasar por este desierto y por estas tentaciones, también nosotros necesitaremos de ese crisol que es el desierto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu. Lo dice en pasiva, fue llevado, no fue una iniciativa de Jesús. El desierto es un estado de vida, es un momento de la vida, es una situación interior que no la escogemos nosotros. Y mirad, el desierto es árido, es seco, es soledad. Pero el desierto, nos lo dice el profeta Oseas, es el lugar donde Dios lleva a sus almas escogidas para hablarles al corazón. En este caso, a Jesús para ser tentado. Las tentaciones, en contra de lo que pensamos, no son malas. No, lo malo no es la tentación, lo malo es caer en ella, ¿no?
porque la consecuencia de la caída en la tentación es el pecado, y eso sí que es malo. Pero la tentación de suyo es una cosa estupenda porque nos permite volver a elegir a Dios. Cada tentación es una elección. Entonces, si somos tentados muchas veces, siempre tenemos la opción de elegir a Dios y vencer. Lo mismo que cada día, cuando amanecemos y empezamos nuestro quehacer cotidiano, tenemos que volver a elegir a Jesús y decir: hoy nuevamente te entrego mi vida y te elijo a ti por encima de todo lo demás. Pues la tentación o las tentaciones que sean, en el correr de nuestras horas, nos dan la opción de estar continuamente eligiendo al Señor. A veces habrá tentaciones grandes, de volumen, gordas, y otras veces son tentaciones chiquititas, muy sutiles, que casi no percibimos. Y yo creo que es importante que seamos conscientes de que nuestra vida no es una vida pasiva, en la que ya está todo hecho, ya hemos llegado a donde estamos y ya está todo colocado y en orden y ya no hay más que hacer. No, la vida que tenemos que vivir nosotros es una vida plena, intensa, es una vida que tenemos que vivirla nosotros, no ser nosotros vividos por la vida, no ser arrastrados por la vida. Tenemos que ser dueños de nuestra vida y vivirla con intensidad y ser muy conscientes de que la vida interior no es una vida pasiva ni aburrida, sino de continua actividad, de continua dinámica, de continua lucha. ¿Por qué? Pues porque hay que estar continuamente eligiendo a Jesús, y elegir a Jesús muchas veces supone luchar muchísimo contra nuestras propias tendencias, contra nuestra propia naturaleza, nuestro propio egoísmo, nuestro propio pecado original. Jesús experimenta hambre. Podemos pensar también que experimenta un hambre psicológica, momentos en que es más patente nuestra fragilidad humana, porque el ayuno nos demuestra lo frágiles que somos. Tenemos que ser muy conscientes, sin agobios, sin amargura, pero con gran realismo, de que la condición humana es muy frágil, muy pobre, muy vulnerable, y que esto pues lo sabe muy bien el tentador, ¿no? Tiene clarísimo lo frágiles que somos y sabe cuáles son nuestros puntos débiles y por dónde atacar. Y él aprovecha este momento ideal en que sentimos hambre, sobre todo hambre psicológica, hambre afectiva, para tentar. Nos busca en los momentos de debilidad, nos busca en los momentos de dificultad. Él nos rodea, dice San Pedro, buscando a quien devorar. Y efectivamente nos ronda, está por ahí atisbando nuestra debilidad para tentarnos y hacernos caer. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes y ser muy conscientes de nuestra fragilidad y al mismo tiempo muy confiados en la bondad del Señor, que no nos va a dejar. Nada de agobiarse, Jesús nunca nos deja. Entonces, Jesús, volvemos al relato evangélico, como verdadero hombre, siente esa fragilidad, esa debilidad, y el demonio le hace la siguiente propuesta: si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y podemos pensar, ¿es el Hijo de Dios? ¿Puede hacerlo? Pues, ¿qué tiene de malo que convierta unas piedras en pan si tenía hambre, ¿no? Pues si él puede hacerlo, pues que lo haga. De igual manera, el demonio nos tienta a nosotros. ¿Qué tiene esto de malo? Hazlo. ¿Eres poderoso? ¿Puedes hacerlo? Pues hazlo. ¿Tienes capacidades para resolverte tú solo tus problemas? ¿Para qué vas a estar dependiendo de nadie? ¿Para qué vas a estar dependiendo de Dios? ¿Cuál es la tentación grave aquí, en este caso concreto? Pues la peor tentación, la más grave, es la de vivir al margen de Dios, vivir como si Él no existiera, vivir al margen de su providencia, caer en la autosuficiencia, en decir, yo puedo solito, yo sé bien lo que quiero, yo sé lo que tengo que hacer, yo puedo hacerlo, yo no voy a hacer nada malo. Simplemente
voy a hacer las cosas por mí mismo, porque yo no necesito nada. Yo soy capaz de organizar mi vida, yo puedo resolverme las cosas. Caer en esta autosuficiencia es lo peor. Prescindir de Dios, dejar a un lado la providencia. La providencia no guía nuestras vidas. Soy yo, con mis propias fuerzas, con mi energía de carácter, con mi capacidad, la que guío mi vida y la que sé lo que quiero hacer y lo hago. Esa fue la primera tentación, hacer milagros. Soluciónate el problema, soluciónatelo solo. Y la contestación de Jesús es contundente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y añadió, y si su voluntad es que yo ahora pase hambre, pues ese es mi alimento. La voluntad de mi Padre, no mi criterio, mis ideas, mi energía, mi fuerza de carácter, mi capacidad. No, nada de eso. La voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. ¿Y qué hace entonces el tentador? Pues como ve que por ahí no hay entrada, dice, bueno, pues bien, si tanto confía en Dios y tanto quiere su voluntad, ahora se va a enterar. Y le lleva a un sitio, le sube al alero del templo y luego le muestra el mundo. Y entonces le dice, venga, lánzate al abismo y Dios te recogerá. Tanto que confías en Dios, pues deja de usar el sentido común y vive a lo loco. No, ya está, fíate de Dios y vive a lo loco. Esa es la siguiente tentación. Vivir como si mi libertad no existiera y como si todo dependiera de Dios y no dependiera un poco de mí. El lado opuesto a lo anterior, ¿no? Yo aquí no pinto nada y que Dios me resuelva la vida, que Dios me arregle esto, que Dios me resuelva la papeleta. Y mira, tan peligroso es lo uno como lo otro, porque no es así. La realidad es que hay que compaginar las dos cosas, la voluntad de Dios y su gracia con mi libertad. Ni puedo hacer de mi libertad el todo, el sumum, ni puedo hacer de la providencia, de la voluntad de Dios, el todo. Tiene que haber un equilibrio. Y de hecho, en el plan de salvación, Dios pide nuestra colaboración. Luego mi voluntad también tiene que aportar. Yo tengo que querer. El problema de la libertad es que es un don y es un regalo. Pero tiene un gran riesgo. La libertad implica, esto lo decía un sacerdote con mucha gracia, una enfermedad que padecemos todos, que él denominaba con mucha chispa esqueísmo, porque pase lo que pase siempre hay un es que, no, es que, sí, es que, bueno, es que, el es que, ¿y cuál es el problema? Pues que nos falta en el fondo reconocer que no he hecho tal cosa o no he ido a tal sitio, no he cumplido con mi deber, con mi obligación. No, nos cuesta mucho reconocer que no somos responsables en el uso de nuestra libertad y entonces inventamos 24.000 excusas. Y lo decía con mucha gracia, el esqueísmo es una enfermedad que padecemos todos, con la cual nos disculpamos de nuestra irresponsabilidad. Queremos disimular la libertad que lleva consigo una responsabilidad. La libertad es el don preciosísimo que nos hace hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios a la fuerza, pero ser libre significa ser responsable y eso ya no nos gusta tanto. Tenemos que ser valientes y asumir los riesgos de nuestra libertad. Y esto implica que la libertad conlleva un montón de responsabilidad que tenemos que asumir. Y en nuestro entorno tenemos que ser muy misericordiosos, muy comprensivos, no asustarnos de las fragilidades que nos encontremos, porque muchas veces corremos el riesgo de sentirnos un poco como el fariseo de la parábola, te doy gracias, Señor, porque no soy como todos esos. No, cuidado.
nadie es mejor que nadie, porque todos tenemos la misma fragilidad y todos estamos hechos del mismo barro. Y no es cuestión de mejor ni de peor, es cuestión de amor. Es Jesús quien me pide y yo soy libre de decir sí o de decir no, de dejarme arrastrar por mi egoísmo y caer en la tentación o vencer esa tentación y elegirle a Él y decir que sí. La libertad es un don que pesa porque tiene unas consecuencias. Sí, somos libres, pero no somos omnipotentes. Somos dependientes de nuestro Padre. Tenemos que vivir de su voluntad, de la escucha de su palabra. Entonces, ¿en qué consiste la libertad? La libertad, ¿qué es? Pues es la capacidad que tenemos de acoger y seguir la voluntad de Dios o de no acogerla y no seguirla. Y ahí está todo, la raíz de todas las cuestiones. Todo está en eso, que libremente acojo a Dios y su voluntad o libremente le rechazo. Y como el tentador ve que no hay manera de hacer que Jesús caiga en la tentación y ya está un poco desesperado, está de los nervios porque no consigue nada, entonces recurre a un último intento y le muestra la gloria y le dice: todo ese que ves te entregaré, toda esa gloria, toda esa magnificencia, todo ese poder, si te postras y me adoras. San Ireneo de León lo interpretó de la siguiente manera. Dice que el colmo de la tentación está aquí y consiste en ofrecerle a Jesús toda esa gloria sin la cruz. Es decir, tú adórame y no vas a tener que pasar por el Calvario para tener toda esta gloria. ¿Qué está haciendo el demonio? Presentarle un ídolo y nuevamente intentar desviar a Jesús de la voluntad del Padre y de su vocación mesiánica. Intentar desviarle de su misión. ¿Qué intenta hacer el demonio? Pues yo te voy a dar lo mismo, pero en fácil, pero en bonito, sin tener que pasar por la cruz. Y esa es una tentación que a lo largo del día se nos presenta a nosotros así de veces, muchísimas veces. Y además vivimos en una sociedad y una cultura de lo de sin esfuerzo. Los eslogans de hoy son continuamente consiga esto y lo otro y lo de más allá sin esfuerzo, sin cansarse. Es el mundo de los atajos, ¿no? Vamos a buscarnos un atajo, vamos a facilitarnos las cosas, vamos a simplificarlo todo, vamos a buscar un atajo que nos permita llegar cuanto antes sin problemas. Todo es intentar facilitar, evitar el esfuerzo, evitar el sufrimiento, evitar la cruz. Y en nuestra vida espiritual pues también pasa lo mismo. Y el demonio es lo que hace. Si me admites a mí, si me dejas a mí, yo te lo ofrezco todo lo que te ofrece Dios, pero en bonito, sin complicarte la vida. Esto es una tentación tan sutil. Tú te postras y me adoras. Y yo te lo doy todo. Y a Jesús se lo presenta así. Si te postras y me adoras, tú vas a ser el rey del universo, pero sin cruz. Qué seductor. Así que ahí tenemos las tres tentaciones. La primera, vivir como si Dios no existiera y todo dependiera de nosotros. La segunda, vivir como si mi libertad no existiera y todo dependiera de Dios. Y la tercera, buscar atajos, ir a nuestra bola por el camino que nos parezca, sin seguir el camino que Dios nos está marcando, sin seguir la voluntad de Dios.
El relato evangélico termina diciendo que los ángeles vinieron y les servían. Los ángeles vienen y sirven y consuelan. Son los enviados de Dios. Y Dios consuela, conforta siempre a todos los que le eligen y a los que le reeligen continuamente, renunciando a las tentaciones y viviendo de su sola voluntad. El demonio es mentiroso. Él vive deformando la verdad, odia la verdad, porque la verdad es algo tan grande y tan sublime que se identifica con Dios mismo. Y la verdad encarnada, que es Jesús, nos trajo la salvación, lo venció. Por eso el demonio odia la verdad, odia la veracidad y se esconde detrás de 1000 mentiras y 1000 medias verdades. Qué bonito va a ser el momento en que tú hagas un acto de humildad y digas: me está pasando esto. Dejas al demonio al descubierto, porque además la humildad y la verdad van ligadas. Porque la humildad es que somos pobres, que somos muy pequeños. Esta es la verdad y esa es la humildad. Y ambas cosas alejan al demonio. Cuando una persona que es sencilla, transparente, va con la verdad, esa persona vive llena de paz, porque no está todo el día tapando lo que ha hecho mal, que no se entere nadie, que me van a decir, que si se enteran, luego me van a decir qué, me van a criticar, me van a etiquetar. ¡Puf! Cuando se vive en la verdad y se vive en la humildad, el fruto inmediato es la paz, el descanso, porque el demonio no tiene nada que hacer con esa persona, con la que se empeña en tergiversar, tapar, ocultar, disimular, decir medias verdades. Esta vive en una turbación continua y el demonio la zarandea, porque para esa persona las tentaciones se multiplican por miles, ¿no? Es un campo abonado para el demonio, que lo tiene facilísimo. Por eso es muy importante ser muy veraces y muy sinceros, porque siendo muy veraces y muy sinceros, el demonio huye, se mantiene lejos. Y dentro de esa veracidad hay otra cosa muy importante, que es llamar a las cosas por su nombre. A la tentación hay que llamarla tentación, porque no es otra cosa que una invitación a no cumplir la voluntad de Dios en un aspecto concreto. La tentación siempre va a eso, a alejarnos de la voluntad de Dios. Y una de las cosas importantes en ese ambiente de veracidad es darnos cuenta de que la vida no es fácil, de que la vida, si es vida verdadera y no la estamos viviendo de cualquier manera, en modo espejismo, sino que la estamos viviendo de verdad, no está exenta de cruz nunca. La vida de todo ser humano, de una manera o de otra, está marcada por la cruz. Otra cosa es que seamos conscientes o no de ese sufrimiento que nos rodea y entendamos que es la cruz de Cristo, o la llamemos como queramos, o digamos que es mala suerte o que es la fatalidad del destino, como dicen otros. Bueno, pues allá cada uno, podemos llamarlo como queramos. Nosotros desde la fe lo llamamos la cruz de Cristo. Pero sea como fuere, crean o no crean en Dios, el sufrimiento es una realidad de esta vida. Y es importante convencernos de que la vida no puede ser vivida sin sufrimiento, pero que ese sufrimiento no es impedimento para la felicidad. Y ahí es cuando ya tocamos el punto álgido. Lo que más escandaliza de nuestro mensaje cristiano es justamente eso, que sufriendo con el sufrimiento de cada día se pueda ser feliz. Lo importante de todo esto es que nos tiene que quedar claro que no podemos quitarle sustancia a la vida, no podemos quitarle sabor a la vida, y la vida hay que abrazarla tal y como es y como viene, sabiendo que supone lucha. No podemos hacer de nuestra vida una vida descafeinada, diluida, light, para hacerla así como más facilita, más cómoda. No. A veces tendemos a eso, queremos autoengañarnos
y hacer ver que la vida es fácil y todo va a ser ideal, perfecto y guay. La vida es como es y la tenemos que asumir como es, como el Señor nos la va dando. A mí me parece que sería bastante trágico haber sido escogidos por todo un Dios para compartir con Él sus secretos y su intimidad, y que en vez de corresponder a eso con entusiasmo, con ardor, con alegría, con ganas, poniendo toda la carne en el asador, nos buscásemos un atajo, nos instaláramos al socaire en un sitio tranquilito y bueno, pecar no pecamos porque tenemos cuidado de no pecar y menos gravemente en cosas graves, ¿no? Pero vamos, que tampoco nos vamos a matar por Cristo, tampoco hay que exagerar. Vamos a ir, pues oye, pues pasando la vida con tranquilidad, dejando que la vida nos viva a nosotros y nos arrastre. Y entonces, pues se nos va pasando el tiempo y al final pues nos encontraremos con el Señor cara a cara y nos mirará diciendo, pero ¿y qué hago yo con esta persona tan tibia, tan mediocre? ¿Qué hago yo contigo? No, por Dios. El día que nos presentemos delante del Señor tenemos que llevar el corazón y el alma llena de cicatrices y de callos por todo lo que hemos peleado y luchado y trabajado por Él. Porque si lo llevamos intacto y sin estrenar, el Señor no nos ha amado así en broma. De hecho, el corazón del Señor está herido y con espinas, ¿no? Entonces, el suyo quedó traspasado, rasgado y roto, y se supone que estamos aquí intentando imitarle, seguirle, somos cristianos. Y en esos momentos tenemos la ocasión de decirle al Señor que es bonito vivir cada día peleando por Él, combatiendo para elegirle tantas veces al día cuantas veces seamos tentados. Y tenemos que vivir con esa vigilancia. Santa Teresita, que era una mujer dentro de su apariencia frágil, de una reciedumbre y de una valentía impresionantes, decía que deseaba no dejar pasar ocasión de probarle a Jesús su amor. Y esas ocasiones son las pequeñas tentaciones de las que estamos hablando, que son muchas al cabo del día. Y decía que deseaba con avaricia esas ocasiones para decirle a Jesús, te amo, o sea, te elijo a ti una vez más. Tenemos que ser conscientes también de que detrás de cada tentación hay un riesgo, que es el pecado. Y esa es una realidad irrenunciable en nuestra vida. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿a quién elijo? Elijo con mis propias fuerzas, elijo hacer mi voluntad, elijo no asumir mis responsabilidades, elijo los caminos facilones y sin esfuerzo, elijo que el egoísmo domine mi vida. Vamos al desierto a mirar a las tentaciones de frente y a ponerles nombre, y vamos a aterrizar. Y al aterrizar quiero decir concretar, porque todo esto hay que concretarlo. Esto que estoy diciendo es un poco como en abstracto, pero cada uno tiene que coger estas ideas, ponerlas delante del Señor y con mucha sinceridad contestar a todas estas preguntas. Oración. Gracias, Señor, por permitirme elegirte cada día. Gracias por todas estas ocasiones que me brindas para probarte mi amor y que tú eres lo más importante, mi todo. Concédeme la gracia de saber aprovechar esas ocasiones, de adivinarte siempre y en cada circunstancia. Amén.